Buenas tardes, chicos. La clase pasada estuvimos viendo los bioelementos. Vimos bioelementos primarios, bioelementos secundarios y también vimos compuestos inorgánicos. El día de hoy nos va a tocar ver el tema de compuestos orgánicos, que son aquellos que están constituidos del elemento carbono en largas cadenas, ¿ok? Bueno, vamos a empezar a ver el tema de los compuestos orgánicos. Como hablamos anteriormente, las biomoléculas de las cuales vamos a empezar a hablar, que son orgánicas, van a estar formadas principalmente del bioelemento carbono. Entre estas biomoléculas se encuentran los carbohidratos, los lípidos o grasas, las proteínas y los ácidos nucleicos. Los carbohidratos van a estar compuestos principalmente por el elemento carbono, hidrógeno y oxígeno. De ahí viene su nombre, carbohidratos, ¿ok? Son hidratos de carbono y son conocidos normalmente como azúcares. ¿Cuál es su función? Bueno, su función más importante es que son la fuente primaria de energía para todos los seres vivos y también proporcionan soporte estructural. Aquí podemos ver la fórmula de los carbohidratos. ¿Qué quiere decir esta fórmula? Que por cada carbono yo voy a tener 2 hidrógenos, ¿ok? Estos carbohidratos presentan enlaces covalentes. Estos son difíciles de romper, por lo cual estas biomoléculas son grandes almacenadores de energía. Como podemos ver aquí en el mapa conceptual, los carbohidratos se van a dividir en tres, en monosacáridos, en disacáridos y polisacáridos. Aquí podemos ver una estructura de un carbohidrato. Como dijimos, está compuesta por carbono, hidrógeno y oxígeno, y algunos de los alimentos en los cuales los podemos encontrar. Bueno, aquí tenemos dos ecuaciones que son muy indispensables para los seres vivos. Aquí tenemos la ecuación de la respiración y la ecuación de la fotosíntesis. Como dijimos, los carbohidratos presentan enlaces covalentes muy difíciles de romper. Cuando estos carbohidratos se oxidan, lo que hacen es liberar la energía que presentan. En las siguientes ecuaciones estamos viendo la esquematización de la fotosíntesis y de la respiración. En la respiración, por ejemplo, cuando yo me alimento y obviamente estoy respirando, le agrego oxígeno, ¿qué es lo que va a resultar de esta ecuación? Pues yo voy a obtener dióxido de carbono, agua y voy a liberar la energía y esa energía va a servir para mi cuerpo. Así es como sucede la respiración en mi cuerpo. Con esto, cuando yo me alimento, yo voy a obtener energía oxidando a esa glucosa que yo obtuve de mi alimento. Ahora, en la fotosíntesis ocurre algo al contrario. ¿Qué es lo que pasa? Las plantas van a tomar el dióxido de carbono, el cual yo exhalo, más el agua y la luz solar. Ellas son las encargadas de formar esa glucosa. ¿Dónde la forman? Pues en sus frutos, en sus tallos, en sus raíces. Entonces, ellas son las encargadas de generar esa glucosa de la cual yo me alimento. Ahora vamos a ver la clasificación principal de los carbohidratos. Vamos a tener monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. Los monosacáridos, como dice su nombre, mono, van a estar formados por una sola molécula de azúcar, ¿ok? Estos presentan un sabor dulce y van a ser solubles en agua. ¿Qué ejemplos tenemos de monosacáridos? La glucosa, que es la principal de la cual nosotros obtenemos energía o ATP. Tenemos la galactosa, la fructosa, la ribosa y la desoxirribosa. La glucosa nosotros la podemos obtener de las frutas y de la miel. La galactosa forma parte de la leche, la fructosa de la fruta, como dice su nombre, y la ribosa y la desoxirribosa forma parte de los ácidos nucleicos. Bueno, aquí tenemos el ejemplo de las estructuras de los monosacáridos. Como vemos, es una sola molécula que está formada por carbono, hidrógeno y oxígeno.
tenemos la glucosa y la fructosa, que dijimos que se encuentra en la miel y frutas y verduras, y la galactosa, que forma parte de la leche. Bueno, ahora vamos a ver los disacáridos, es decir, es la unión de dos monosacáridos por un enlace llamado glucosídico, es decir, son dos moléculas de azúcar. Aquí tenemos la sacarosa, que es la famosa azúcar de mesa, es la más abundante y va a ser formada por glucosa y fructosa. Aquí tenemos también la lactosa, que como su nombre dice es el azúcar de la leche y va a estar formada por la glucosa y la galactosa. Como les dije, la sacarosa la vamos a encontrar en el azúcar de mesa, es extraída de la caña de azúcar o de la remolacha y va a estar presente en la mayoría de frutas y verduras de una manera natural. Y aquí tenemos la lactosa, que forma parte de la leche. Ahora vamos a ver a los polisacáridos, es decir, vamos a tener unión de dos o más carbohidratos. Los oligosacáridos van de 3 a 9 monosacáridos y los polisacáridos son más de 9. ¿Ok? Estas estructuras, como ya son más complejas, su función principal es estructural y van a ser las encargadas de almacenar la energía. Ejemplos de polisacáridos tenemos el almidón, que es la principal reserva de energía en las plantas. La podemos encontrar en papas y cereales. Y en los animales, la principal reserva de energía o el principal almacén de energía se llama glucógeno, donde lo podemos encontrar principalmente en los músculos. En el caso de la celulosa y la quitina, es un polisacárido que es estructural, donde lo podemos encontrar en las paredes celulares de las plantas o de las algas, y la quitina la vamos a encontrar en la pared de los hongos y exoesqueletos de artrópodos, es decir, es su estructura externa, es eso que tenemos, que los insectos tienen un poco durito. En esta imagen podemos observar cómo sería la estructura del almidón y de la celulosa, asimismo de la quitina y del glucógeno, el cual se encuentra principalmente en los músculos, también se encuentra en la sangre y en el hígado, ¿ok? Esta es la principal reserva de energía de nosotros. Bueno, ya terminamos de ver el tema de carbohidratos, que como vimos es nuestra principal fuente de energía y también nos sirven como almacén de energía y como nos dan una función estructural como en las plantas. Ahora vamos a ver la siguiente biomolécula llamados lípidos o grasas. Los lípidos o las grasas van a estar constituidos por ácidos grasos, acilglicéridos, fosfolípidos y ceras. Bueno, las características principales de los lípidos es que van a estar compuestas también por carbono, hidrógeno y oxígeno, solo que algunos de estos pueden contener fósforo, nitrógeno y azufre. Vendrían siendo un grupo muy heterogéneo de biomoléculas. Entonces, este grupo tiene unas características entre ellos. Primero son hidrofóbicos, que significa que estos no se van a disolver en agua, sino que se disuelven en otros solventes que son polares. Por ejemplo, en la gasolina, en el benceno y en el cloroformo. Son las llamadas grasas, por esto son llamados grasas. La grasa no se disuelve en el agua. Tienen largas cadenas de átomos de carbono unidas a átomos de hidrógeno. Como podemos ver, estas serían las cadenas de los lípidos, ¿ok? Y aquí podemos ver algunos lípidos comunes o grasas. Tenemos el colesterol, los triglicéridos, los fosfolípidos y el ácido linoleico. Bueno, ¿cuál es la función principal de los lípidos? Los lípidos almacenan energía, pero lo hacen a largo plazo. Mientras que los carbohidratos, hablábamos que también almacenan energía, pero estos lo hacen en un plazo menor, es decir, lo hacen casi de inmediato. Los lípidos también van a formar parte de las membranas celulares, que son aquellas, es una pequeña membrana que va a delimitar mi célula.
También van a formar parte de algunos tipos de hormonas. Los lípidos se van a dividir entre los siguientes. Vamos a tener ácidos grasos, acilglicéridos, fosfolípidos y ceras. Bueno, otro dato es que los lípidos aportan un mayor valor energético a diferencia de los carbohidratos y las proteínas. Vamos a empezar a ver los ácidos grasos. Los ácidos grasos presentan una cadena de átomos de carbono, pero además van a presentar un grupo carboxilo. También van a presentar un glicerol, que va a ser un alcohol formado por 3 grupos hidroxilo. Estos ácidos grasos o grasas yo no las puedo sintetizar, así que las voy a obtener a partir de mi dieta. ¿Dónde las puedo obtener? Principalmente de huevo, aguacate y cereales. Bueno, vamos a tener 2 grupos de ácidos grasos. Vamos a tener los que tienen enlaces simples y los que tienen enlaces dobles. Los que tienen enlaces simples se llaman saturados. Estos los puedo encontrar sólidos a temperatura ambiente. La mayoría son de origen animal. Por ejemplo, el ácido esteárico es el que está presente en la mantequilla y lo podemos encontrar a temperatura ambiente. También tenemos ácidos grasos de origen animal, por ejemplo, los aceites vegetales de coco y palma. Ahora tenemos también el otro grupo que son los insaturados, son enlaces dobles. Estos los voy a tener líquidos a temperatura ambiente. Vamos a tener 2 tipos. Enlaces dobles se les llama monoinsaturados y los que tienen varios enlaces dobles se van a llamar poliinsaturados. ¿Dónde los puedo encontrar? Principalmente en el pescado y también en los vegetales o de origen vegetal, en algunos aceites. Bueno, aquí podemos ver un ácido graso insaturado, es que presenta un enlace doble, ¿ok? Y aquí podemos ver un ácido graso saturado que presenta enlaces sencillos. Aquí está el grupo carboxilo y aquí tendríamos los grupos hidroxilos, ¿ok? Bueno, aquí tenemos un ejemplo. Aquí está el ácido carboxílico o el carboxilo. Aquí tenemos el hidroxilo. Bueno, por ejemplo, de un ácido graso saturado tenemos el ácido esteárico que se encuentra en la mantequilla y el ácido linoleico, que es un ejemplo de ácido graso insaturado, pues lo vamos a encontrar en el aceite linoleico o en el aceite que se encuentra, por ejemplo, en los aguacates, ¿ok? Bueno, vamos a pasar al siguiente grupo que son los acilglicéridos. Esta va a ser una unión de ácidos grasos, estos son los ácidos grasos, con un grupo glicerol, ¿ok? Reaccionan con 3 moléculas de ácidos grasos, ya que aquí va a tener 3 grupos de hidroxilo. Y estas van a reaccionar, ¿y qué va a pasar? Pues se van a unir y vamos a tener 3 grupos, ¿ok? Los acilglicéridos vamos a tener monoglicéridos, diglicéridos y triglicéridos, ¿ok? Los más importantes para nosotros son los triglicéridos. Estos constituyen la principal reserva energética en los animales, que son las grasas. También las plantas los van a almacenar en formas de aceites. Los triglicéridos se consideran un problema una vez que yo consumo de manera excesiva los ácidos grasos. Estos se van a almacenar en mi cuerpo y aunque los triglicéridos pueden ser buenos para nosotros porque son nuestra principal fuente de energía, cuando consumimos en exceso va a ser un problema para nuestra salud, ¿ok? Entonces, eso es lo que sucede cuando yo consumo ácidos grasos de manera excesiva y se van a almacenar como triglicéridos. Se pueden taponear lo que vendría siendo mis venas o arterias y entonces va a haber un problema para nosotros que pueden ocasionar hasta infartos. Vamos a ver los siguientes, que son los fosfolípidos. Estos son lípidos que van a tener un grupo fosfato. Este grupo fosfato le va a otorgar una polaridad y vamos a tener también una cola que es no polar. Estos fosfolípidos forman parte de las membranas de las células. Estos van a actuar como una barrera.
¿Para qué sirven? Estos fosfolípidos son los que dejan pasar, ya sea iones, ya sea agua, ya sea nutrientes, hacia nuestra célula. Entonces, como son hidrofóbicos, no van a dejar pasar cualquier tipo de elemento. Y aquí podemos ver que tiene un glicerol con 2 cadenas de ácidos grasos. Existen ciertos alimentos que contienen fosfolípidos, que son por ejemplo la leche, el huevo y todos aquellos tipos de semillas, ¿ok? El último grupo de los lípidos o grasas se llaman ceras. Estos van a ser sólidos y van a ser insolubles en el agua. Son aislantes y donde se encuentran principalmente en las aves. Vemos esta capa, que es la que no permite que las aves pues estén todas remojadas. Por ejemplo, si se mete un pato en el agua, ¿qué es lo que sucede? Pues va a salir casi sin mojar, ¿no? Y si nosotros los tocamos, se va a sentir como un poco ceroso. También los vemos en la superficie de las hojas de las plantas. Estos también contienen una pequeña cera. Y estas también son importantes para algunos, por ejemplo, insectos también contienen este tipo de cera. Nosotros también la tenemos. ¿Dónde la tenemos? Por ejemplo, en el oído. Esta cerilla que se forma también es parte de esta cera y es un lípido. Bueno, en resumen de los lípidos tenemos que debido a su estructura son hidrofóbicos, ¿ok? Entonces van a ser insolubles en el agua, van a estar formados por grupos hidroxilo, carboxilo, cadenas de carbono y son considerados como grasas. Ahora vamos a entrar a ver el otro grupo de biomoléculas llamado proteínas. Bueno, para empezar, las proteínas van a estar formadas por unas moléculas llamadas aminoácidos y los aminoácidos a su vez van a estar constituidos por un grupo carboxilo y un grupo amino, de ahí viene su nombre, aminoácidos, y obviamente van a estar constituidas por una cadena de carbonos. Nosotros necesitamos aproximadamente 20 aminoácidos distintos para formar las proteínas que nos van a servir para realizar diferentes funciones. Estos aminoácidos se van a unir a través de un enlace peptídico y van a formar grandes cadenas de proteínas, ¿ok? Como vimos en la diapositiva anterior, los aminoácidos se van a unir por medio de un enlace muy estable que es el enlace peptídico. Este enlace puede durar hasta 1000 años. Entonces, ¿cómo ocurre en esto? Pues si vimos el extremo carboxilo se va a unir con el extremo amino, ¿ok? Entonces, este enlace tiene que tener una formación específica que va desde un amino terminal a un carboxilo terminal y va también de acuerdo a la secuencia del grupo R o de donde van los carbonos. A esta estructura, a la secuencia de una cadena de aminoácidos, se le va a llamar estructura primaria, que más o menos va a tener esta forma. Aquí vamos a tener un aminoácido unido a otro aminoácido unido a otro por un enlace peptídico y le van a dar una estructura amiproteína, que es la estructura primaria. Esta estructura primaria, como dice aquí, va a ser la cadena de aminos, el carboxilo y el grupo R. ¿Pero qué va a definir? Bueno, esta estructura primaria va a definir las interacciones que se van a llevar a cabo en la estructura secundaria. En la estructura secundaria va a ocurrir cuando los aminoácidos interactúan a través de enlaces de hidrógeno y le van a dar, como quien dice, una forma. Después vamos a tener la estructura secundaria, que es cuando ocurre ciertas atracciones, van a estar presentes entre hélices alfa y hojas plegadas y van a formar una estructura terciaria. Posteriormente podemos tener una estructura cuaternaria, que es una proteína que va a consistir de más de una cadena de aminoácidos. Aquí vamos a tener muchas cadenas de aminoácidos y entonces puede tener una forma global o una forma esférica. Como vimos, la estructura primaria es esta. Aquí tenemos a los aminoácidos unidos por enlaces peptídicos. Estos van a definir las interacciones que se llevarán a cabo en las estructuras secundarias y las estructuras secundarias pues nos van a dar las estructuras terciarias, ¿ok? Que pueden ser hojas betas y hélices alfa.
Y la unión de una o más estructuras terciarias de esto nos va a dar una estructura cuaternaria, que son subunidades. Bueno, ya vimos las diferentes estructuras que pueden tener las proteínas, pero ¿cuál es su función principal? Bueno, las proteínas tienen diferentes funciones que van desde proteger al cuerpo, que son los anticuerpos, también sirven como unidades catalíticas, es decir, para llevar las reacciones, que son las enzimas, también sirven como mensajeras, con el caso de las hormonas, sirven de estructura o como transporte. Entonces, ¿de dónde yo voy a poder formar estas proteínas? Pues bueno, las proteínas dijimos que los vamos a formar con los aminoácidos. Sin embargo, hay algunos aminoácidos los cuales mi cuerpo no puede producir y los voy a obtener a través de la dieta. Estos aminoácidos esenciales son la histidina, lisina, metionina, isoleucina, fenilalanina, treonina, triptofano y valina. Aquí está cuáles son las principales funciones. ¿En qué alimentos puedo yo obtenerla? Bueno, los voy a poder obtener de la carne magra, del pollo, de los mariscos, del huevo, la leche y de los frijoles. En todo caso, esto se va a ver reflejado en la sangre, en los huesos, en las hormonas, en las uñas y en el cabello, porque para esto me sirven las proteínas. Entonces, prácticamente las proteínas, ¿cómo funcionan o cómo llegan a mi cuerpo? Pues bueno, cuando yo ingiero los alimentos, pues mi sistema digestivo va a romper las proteínas de las cuales yo me alimento, o sea, de mi comida. Entonces, estas van a ser reducidas a una unidad muy pequeña, que son los aminoácidos. Después va a pasar a los péptidos y estos van a ser absorbidos en mi torrente sanguíneo y van a ser liberadas en diferentes partes de mi cuerpo, ya sea para que yo fabrique proteínas o también puede ser utilizada como energía. ¿A dónde llegan estas? Bueno, estas van a llegar primero al hígado. Ahí todas las proteínas van a ser producidas, ¿ok? Y lo que no es utilizado, pues va a ser como un combustible para mi metabolismo. O sea, también nos dan energía las proteínas, aparte de estructura. Entonces son multifuncionales. En resumen, ¿qué pudimos aprender de las proteínas? Pues vimos que están formados por aminoácidos y que vamos a tener diferentes estructuras. Además de que la función principal de las proteínas puede ser desde energía hasta estructura. Las encuentro en el cabello, en las uñas y también las puedo ver reflejadas en la piel. Entonces las proteínas son un grupo muy interesante. Ahora vamos a pasar a ver el siguiente grupo. Este siguiente grupo se llaman ácidos nucleicos. Los vamos a dividir en dos, en ADN y en ARN, que es en la imagen que vemos. Como podemos ver, la principal diferencia es que el ARN solamente tiene en su mayoría una cadena y el ADN va a tener una doble hélice. Bueno, los ácidos nucleicos son las biomoléculas de mayor importancia, ya que a través de ellas tenemos una continuidad de la vida. Ellas van a dirigir y controlar las instrucciones para realizar procesos vitales. Contienen nuestro material hereditario y son las encargadas de tener la información para que nosotros podamos sintetizar las proteínas. ¿Por qué están formados los ácidos nucleicos? Si lo podemos ver, van a estar formadas por una azúcar, que dijimos que puede ser ribosa o desoxirribosa, ¿ok? Van a estar formadas por una base nitrogenada, que son estas que están aquí, ¿ok? Y van a estar formadas por un grupo fosfato. Entonces vamos a tener dos tipos, dijimos que ADN y ARN. El ADN va a estar formado por la azúcar desoxirribosa y el ARN por la azúcar ribosa. Entonces, la base nitrogenada es la encargada de codificar la información en ambas moléculas. Vamos a tener dos tipos de bases nitrogenadas. Las purinas, que tienen dos anillos aromáticos, que son estas, son dos, y las pirimidinas, que son las que tienen solamente un anillo aromático. Las purinas son adenina y guanina y las pirimidinas son la timina, citosina y uracilo.
En esta tabla podemos ver las diferencias y similitudes que tienen el ácido desoxirribonucleico ADN y el ácido ribonucleico. La principal función del ADN es que ella va a tener o él va a tener la información hereditaria. Su azúcar es la desoxirribosa, por eso la D, y va a tener estas bases nitrogenadas: adenina, guanina, citosina y timina. Ellas presentan un grupo fosfato y su principal característica es que tienen una doble hélice. El ARN va a transportar la información que me dio el ADN para sintetizar proteínas, es decir, para formar proteínas, y va a participar en la regulación de los genes. La principal o el azúcar del ARN es la ribosa, por eso la R. ¿Cuáles son las bases nitrogenadas? Contienen la adenina, la guanina y la citosina, pero en lugar de tener timina, el ARN va a contener uracilo. También presentan un grupo fosfato, solo que estas tienen solamente una hélice en lugar de dos. Muy raramente se presentan dos. Entonces, como habíamos visto anteriormente, el ADN se va a encontrar en el núcleo, como habíamos dicho. Si un organismo tiene un núcleo y está protegiendo el ADN, se llama eucariote. Recapitulando, si no tiene núcleo, se llama procarionte. ¿Dónde se encuentra este ADN? Este ADN se va a encontrar en el núcleo y va a estar empaquetado en estructuras llamadas cromosomas. Aquí tenemos la estructura del ARN y del ADN. El ADN va a tener la información que constituye a todos los organismos, ¿verdad? Esta información se va a organizar en genes. Estos van a tener el lenguaje del ADN, van a ser las palabras que ordenan qué es lo que se tiene que hacer dentro de una célula. Estos genes se van a estructurar en diferentes secuencias de nucleótidos. Aquí están los nucleótidos. Así se van a estructurar los genes. Y cada uno de estos se tiene que traducir en una proteína. ¿Ok? Entonces, para que esto pueda ser posible, es necesario recurrir al ARN. Entonces, el ARN lo que va a hacer es que se va a encargar de leer, estas cadenas se va a romper, lo va a leer, se va a emparejar los nucleótidos del ADN con los nucleótidos del ARN y se va a llevar la información contenida en el ADN. Esta información que se llevó se va a traducir en una proteína, ¿ok? Pero para que se pueda construir esta proteína es necesario que se ensamblen varios aminoácidos en una manera ordenada. Tienen que llevar un orden. Entonces, cada uno de estos genes que están aquí o nucleótidos van a tener una información específica de la secuencia. Es decir, este nucleótido te va a decir qué aminoácido va aquí, el nucleótido este te va a decir qué otro aminoácido va aquí, y todos estos van a formar una proteína, o sea que esté ensamblado correctamente. Entonces, en resumen, el ADN tiene la información y el ARN la tiene que copiar, ¿ok? ¿Cómo lo va a copiar? A través de los genes, que son aquí los nucleótidos, que es una secuencia de nucleótidos, y las va a enviar a otra parte de la célula para que se puedan construir las proteínas. Aquí está más resumido, el ADN va a tener la información en los genes, llega el ARN, la lee, va a enviar esa información a otras partes de la célula y esta va a construir las proteínas. ¿Cómo va a construir las proteínas? A través de los aminoácidos, y estos se van a reflejar en el organismo. Ya dijimos que pueden ser como estructura, ¿ok? Entonces aquí podemos ver la imagen. Así se encuentra el ADN, así va a estar condensado en los cromosomas, y aquí va a estar el núcleo, las células, aquí están los cromosomas y ahí va a estar contenido el ADN. Bueno, entonces en resumen, así es como sucede. El ADN tiene la información y el ARN se lo está copiando. Entonces aquí tenemos el ADN, la cadena se va a desensamblar, viene el ARN y lo copia, lo va a transcribir, y aquí en esta información que son los nucleótidos va a venir, por ejemplo, vienen siempre en 3, va a llegar un aminoácido que tiene esta secuencia y se va a pegar,
luego viene otro aminoácido que tiene otra secuencia y así posteriormente hasta formar una larga cadena de aminoácidos que van a formar las proteínas. Entonces, el ADN tiene la información, el ARN la copia, la transcribe y después esto se va a traducir en proteínas. Van a llegar los aminoácidos y se van a pegar y van a formar una gran proteína debido a la cadena de aminoácidos. Entonces, para cerrar el tema, vimos que los ácidos nucleicos son los que contienen la información genética. Vamos a tener dos tipos, ADN, que es el jefe, es el que tiene la información, y el ARN simplemente es el que llega la copia. ¿Para qué? Para que posteriormente se produzcan las proteínas. Así que entonces van a hacer esta pequeña actividad de cierre. Van a copiar las instrucciones en su libreta y van a poner una C, y esto es un carbohidrato, una P si es una proteína o una L si es un lípido. Aquí lo voy a escribir dentro de los paréntesis. Entonces, esto sería todo el tema. Si tienen alguna duda, me pueden escribir en el grupo del WhatsApp y es importante que vean este tema porque es uno de los más complicados. Entonces sería todo, chicos. Hasta luego.